Saludcast, el podcast del talento humano en salud. Los profesionales de la salud en el día a día nos enfrentamos a retos de carácter clínico que son decisivos para el cuidado de la salud de nuestros pacientes, pero también nos enfrentamos a retos de carácter emocional. Uno de ellos, el más difícil y a la vez más recurrente, es la notificación de malas noticias a pacientes y familiares. Soy Cecilia García y para hablar de este tema de importante relevancia para el talento humano en salud me acompaña el día de hoy Wendy Beltrán. Wendy es psicóloga, máster en criminología y victimología. Wendy, gracias por aceptar la invitación y bienvenida a esta la segunda temporada de Saludcast. Doc, muchas gracias a ustedes por la invitación, qué gusto verla nuevamente después de tanto tiempo y pues aquí estamos dispuestos a hablar sobre las malas noticias. Gracias, Wendy. Mira, Wendy, los profesionales de la salud o en general el talento humano en salud conocen las implicaciones de dar una mala noticia, pero para comenzar me gustaría preguntarte ¿por qué es tan difícil dar malas noticias? Yo creo que existen diferentes situaciones. Y para mí una de las más importantes es que no contamos con esas habilidades comunicacionales para entregar una mala noticia. Las malas noticias, digamos, casi siempre se asocian a la muerte. Entonces, justo ahora me estaba leyendo un libro del doctor Gómez, se llama Cómo dar malas noticias en el ámbito de medicina, y él decía que en muchos escenarios se asocia, por ejemplo, el cáncer a la muerte. Sí. Y muchos de los profesionales, muchos médicos de pronto no tienen esas herramientas de comunicación para decirle a un paciente y colocarse en los zapatos de esa persona, explicarle, de pronto estamos pasando por un diagnóstico de una masita, que es una masita negativa. Entonces creo que esa habilidad comunicacional se está perdiendo. Adicional a ello, siento que los temas de los mitos de la verdad y la mentira, este autor decía que hace muchos años pues era o le entrego la verdad al paciente o mejor prefiero decirle una mentira para no causarle tanto impacto emocional. Y ese es el tercer punto que creo yo es muy relevante y es el impacto emocional que tiene el paciente cuando yo le entrego una mala noticia. Yo me acuerdo mucho, yo tengo una prima, ella fue, de hecho pues ni fue diagnosticada, pero hace yo creo que aproximadamente unos 10 años le dijeron tiene una masita negativa en el cuello uterino. Pero nunca le dijeron fue un cáncer y después de 10 años la vieron aquí en una institución de la ciudad de Bogotá y me dice, es que a mí nunca me dijeron que yo tenía cáncer, es simplemente una masita negativa, es una masita maligna, pero nunca me dijeron en sí que tenía cáncer. Y cuando ella me lo explicaba, sentía yo que el hecho de no decirle tiene cáncer generó un impacto positivo en ella porque finalmente salió ganadora y vencedora del cáncer como tal del cuello uterino. Entonces es más como esas habilidades comunicacionales que tenemos, por eso es tan difícil, no contamos con esas herramientas. Yo no he visto en ninguna institución académica que entreguen un módulo o una materia donde le digan así se entregan las malas noticias. Sí, no nos forman en eso. Para absolutamente nada y siento que es una debilidad bastante grande en el ámbito de la salud. A propósito de esta historia que nos cuentas de tu prima, Wendy, ¿qué consecuencias trae para el paciente y su familia presentar de manera inadecuada una mala noticia? Bastantes, digamos, una es a nivel emocional, la otra inclusive a nivel económico, ¿no? Y la otra viene muy asociada al impacto familiar de pronto de su rol social, por tipificarlo de una manera. A impacto emocional, el doctor Gómez, por ejemplo, él es un médico, él es también anestesiólogo, pero se ha dedicado con pacientes de cuidados paliativos. Okay. Y él decía, existe una asociación, por ejemplo, entre lo relacionado con las personas que sufren depresión, cáncer y suicidio. Ellos hicieron una investigación y se dieron cuenta que las personas que fueron diagnosticadas con cáncer y tenían una tendencia a la depresión, era muy probable una tasa de suicidio. Okay. Entonces, el impacto emocional claramente se nota en estas personas que, por ejemplo, diagnosticadas en el ámbito de cáncer, la depresión, la tristeza absoluta, la angustia, el hecho, por ejemplo, también de decir qué voy a hacer o de pronto una inmovilidad. Yo a nivel personal, mi mami hace un par de meses, 3 meses, ella fue hospitalizada por un tema de la columna y me acuerdo mucho que el médico no es que nos hubiera dicho de la mejor manera la noticia y es como, tenemos que operar a su mamá de la columna, si no se va a quedar inválida. Y otra persona le dijo como, eso fue una médica también especialista, si no trabajamos en el tema de la operación de la columna, eso le va a lastimar la médula espinal y pues se va a morir.
esa mala noticia, el impacto que nos generó, digamos, no solamente a mi mamá, sino a la familia, fue gravísimo. Claro. Es como, mi mamá se va a morir si no la operamos de la columna. Entonces, las consecuencias, estrés totalmente en la familia, cambia un tema incluso de vida, de las condiciones de vida. Claro. Mi mami tuvo que dejar de trabajar, ahora se encuentra en la casa, la estamos cuidando mucho, pero las consecuencias a nivel físico de ella, a nivel emocional de la familia también, y yo creo que a nivel social, porque entonces ya tiene que prevenir, no tiene que caminar tanto, su círculo social se ha reducido, entonces creo que son muchas implicaciones y finalmente para uno como familiar que está ahí, de estar apoyando, vamos que sí se puede, vamos a hacer todo lo que nos dicen los profesionales, que finalmente considero yo es también como un proceso de saberlo decir de manera adecuada, pero en lo personal, digo que del 100%, yo creo que un 80% no he tenido la fortuna de que me den una noticia en una comunicación asertiva, por ejemplo. Ahora que mencionas comunicación asertiva y hace un momento tocabas el tema de las habilidades comunicacionales, ¿cuáles son esas habilidades blandas, esas habilidades comunicacionales que los profesionales de la salud deberíamos tener a la hora de dar una mala noticia? Lo primero, por favor, escucha activa. Hace un par de meses tuvimos un simposio justo acá en Las Care y hubo un psiquiatra caleño y él decía, mire, se hizo una investigación allá en Cali y dijeron que lo que necesita un paciente para generar confianza son básicamente 45 segundos de escucha. Ok. Estoy con el paciente sentadito, lo escucho 45 segundos y empiezo a identificar quién es ese paciente y sus necesidades. Nosotros los seres humanos somos egoístas por naturaleza. Entonces yo hoy comento como almorcé una bandeja paisa y alguien me dice como, no, yo almorcé un sancocho y estaba súper bueno. Y digo, pero yo estaba hablando de mí, ¿cierto? Y eso pasa en todo escenario. Entonces, cuando el paciente está hablando, yo suelo interrumpir para preguntar sobre su tratamiento, los medicamentos que le han administrado. Y él decía, básico, escucha activa, 45 minutos, 45 segundos, perdón, en los cuales vamos a generar todo lo relacionado con confianza. 45 segundos. 2, la empatía, colocarnos en los zapatos del otro. Hay una diferencia entre simpatía, empatía y compasión. Sí. La simpatía es que uno se cayó y iba pasando el amiguito y le iba, ay, sana que sana, colita de rana, gracias, y se levantaba y seguía. El empático es el que dice, se cayó, pero como que tiene un moradito, venga, yo tengo esta cremita, venga, yo se la aplico, se puso en los zapatos de la otra persona. Pero la persona compasiva es la que está diciendo, yo lo estoy viendo a usted como muy mal, espere, yo llamo al trabajo mejor y lo llevo al médico a ver qué es lo que tiene. Y llegar a ese fin último de la compasión nos cuesta, pero no es imposible. Y siento que la compasión es necesaria para brindar una mala noticia, colocarnos en los zapatos de la otra persona, entender con quién vive. A mí nunca me ha pasado, por ejemplo, que me digan como, le voy a dar una mala noticia y ¿usted con quién vive? ¿Usted es soltera o casada? ¿Tiene hijos? ¿Está separada? ¿Por qué situación está pasando en este momento? Sino su contexto. Total. Entonces creería que son como 3 cositas que nos enmarcan un montón: comunicación asertiva, la escucha activa y la empatía o la compasión. Ok. Wendy, hablábamos que en las facultades de medicina o en general las facultades de ciencias de la salud no se le entrena a las personas en este tipo de habilidades, o si se está haciendo es de una manera muy reciente, o sea, quienes nos graduamos hace un tiempo, digamos que no tuvimos la fortuna de tener esa formación. ¿Existen protocolos o algunas herramientas de las cuales nos podamos apoyar como profesionales de la salud para dar malas noticias? Doc, sí, y de hecho se va a asombrar. El protocolo está como desde 1990 a 2000. Y empieza uno a identificar como no es tan frecuente. Varios protocolos hay. Uno es el más reconocido, que es el protocolo SPICES. Y el protocolo SPICES fue creado por Buchmann y tiene unas siglas en inglés. La primera es el de setting, yo soy muy buena en inglés, pero me disculpen. Configurar la entrevista, setting and interview. Entonces, configurar la entrevista. Preparan un espacio. Asociando a las experiencias que he tenido, la gente entrega las malas noticias en cualquier lado, sí, en cualquier pasillo por donde está pasando todo el mundo. Exacto. Entonces, ese protocolo lo primero es configurar la entrevista o la mala noticia. Entonces, preparo un escenario óptimo donde garantice silencio, ¿cierto? Privacidad. Exactamente. Y es difícil. Yo sé que el sistema a veces no nos dice como le voy a dar un espacio óptimo y adecuado para que entregue las malas noticias. Pero sí se considera importante
ejemplo y experiencia. Le estaban dando en el servicio, era como hospitalización, pero era de neurocirugía, pacientes de neurocirugía. Y me acuerdo que estaba la psicóloga, y aparte que la responsabilidad de dar esa mala noticia tiene que ser del especialista. Si está acompañado por psicología, pues súper bien, pero la responsabilidad va a ser siempre del médico, del especialista. Y estábamos en un pasillo, literalmente, y le estaban diciendo a la familia, váyanse despidiendo porque su familiar puede fallecer. Y en ese momento iba pasando mucha gente, iba entrando la persona de la ambulancia, iba el paciente gritando, estaba todo el mundo alterado. Y ahí es donde nos orientamos a la configuración de esa mala noticia. Un escenario privado donde garanticemos que no vamos a tener el celular, que de pronto alguien me va a llamar y voy a interrumpir y voy a contestar. No. Entonces la S significa eso. La P es de perception, entonces es qué tanto conoce el paciente de su enfermedad. Porque pasa que ellos de pronto saben mucho, pero están mal informados porque están buscando eso a través de Google. Sí. Y Google a nosotros nos puede decir como o se va a morir o va a vivir. Sí. Entonces, la P es de perception, qué tanto conoce el paciente de su enfermedad. La I es de invitation y es invitarlo a tener mayor información e información realista acerca de lo que sabe y de lo que se espera con su enfermedad, con esa mala noticia. La K es de know, conocimiento, entonces vamos a brindarle una información sin tecnicismos, porque no es lo mismo que yo diga, usted le vamos a realizar un procedimiento de una histerectomía, a que le explique a la paciente, encontramos de pronto una masita negativa, tenemos que hacer una cirugía, vamos a hacer una incisión, o bueno, no una incisión, un corte de aquí a acá, aproximadamente unos 5 centímetros, y vamos a quitar esa masita que encontramos en los ovarios. Entonces es explicarle al paciente sin tecnicismos, que comprenda en su nivel socioeducativo la información que le estoy dando. La E es emotion, que es la emoción, ¿cierto? ¿Qué está sintiendo? Me coloco en los zapatos de la persona. Y la S es summary, que es el resumen. Le resumo como toda la información. Hay otro protocolo que es el protocolo BREACS. Este protocolo, el primero, que es el de Speakers, es un protocolo que surge de Bookman en Canadá, en la Universidad de Toronto. Este otro es de la India, 2013. Protocolo BREACS, background, antecedentes, que sé, porque esa es otra, de pronto entregamos la información, pero no validamos, y de hecho eso es uno de los mayores eventos adversos, un mal diagnóstico. Saludcast, el podcast del talento humano en salud. Sí, tal cual. Me pasó, yo y mis experiencias con un amigo de mi hermanito, él estaba en 11 y el niño, dolor de estómago, gastroenteritis, 16 años, 17, no, va más allá. Gastroenteritis, no es una gastroenteritis, es una úlcera. Y empezaron a recetarle todos los medicamentos, omeprazol. Pasados unos 6 meses, encuentran que el niño tenía un CA gástrico. Ok. Entonces, cuando decimos el background de los antecedentes, es realmente mirar todos los laboratorios, los exámenes, y que usted la información que vaya a entregar sea real, porque cuesta mucho entregar una mala información, entonces claro, no se puede volver. Background, la R es de rapport, la relación que existe entre establecer. Exacto. La E también es de explorar, qué tanto sabe, todos son muy similares. La A es del anuncio que le voy a hacer, tener la calma. También es importante en esos protocolos mirar si la persona quiere estar acompañada, porque si no quiere estar acompañada, pues es complicado. Sí, claro, porque se suele aquí toda la familia, y de pronto no sabemos si el paciente quiere que eso se le transmita a sus familiares. Y a veces pasa mucho eso, como yo prefiero quedarme solo con mi enfermedad y no le damos importancia. Hay que preguntarlo también. Entonces, explorar eso, si quiere que su familia sepa o prefiere que esté solo. La intención es que sepa, ¿no? Que esté acompañado en ese proceso, porque va a ser un proceso doloroso. Y finalmente la S, que es estrategia y resumen, donde vamos a compilar como toda esa información. Es muy importante, y la invitación que me hicieron el día de hoy me parece chévere, porque mi intención es decir, cuando hay esperanza, hay vida, ¿cierto? Yo sé que uno no le puede decir de pronto a una persona que está en una cáncer etapa 4, usted va a vivir, tranquilo, no se preocupe, pero sí es la manera en la que se entrega la información, y los protocolos nos ayudan mucho siempre y cuando los interioricemos. Yo me acuerdo
que cuando tenía como 10 años, mi mamá me dijo, llegó a la casa y me dijo, me voy a morir. Me dieron 6 meses de vida. Esa mujer lloraba, yo tenía 10 años y era que tenía en los exámenes de sangre y de colesterol y triglicéridos, le salieron muy altos y la médica le dijo, usted tiene 6 meses de vida, váyase despidiendo y preparando todo. Ok. Y siento que ese impacto de pronto de una mala noticia, a veces los profesionales, el talento humano en salud no es consciente de que sus palabras tienen un impacto a nivel emocional, no solo en el paciente, sino en la familia. Entonces, garantizar la lectura o la revisión de estos protocolos nos puede ayudar mucho. Hay otro protocolo, A, B, C, D y E, y habla básicamente de la misma Tienen más o información. menos como la misma configuración de la manera como se debe llevar un paso a paso en la entrega de una mala noticia. Exactamente. Esos protocolos seguramente nos llevan a tener éxito en la entrega de una mala noticia. Wendy, desde tu experiencia, ¿qué es lo que espera un paciente y un familiar en ese momento por parte del talento humano en salud? Yo creo que la compasión, ¿sí? Ok. Más que... Hay un libro que se llama The Blink, El poder de razonar sin pensar, y ese libro habla sobre la mayoría de las demandas del talento humano en los Estados Unidos. Y dice que la mayor parte de las demandas ocurren es por la manera en que el médico le proporciona la información al De paciente, acuerdo. más que por el aspecto técnico. Sí, eso sí que lo vemos aquí nosotros en FEPAS, es un tema de comunicación el que finalmente hace que se dispare el tema de las demandas. Exactamente. Entonces, siento que como le gustaría a un paciente ser un poco compasivos, entender que detrás de ese ser humano hay una familia, de pronto hay una mamá soltera, hay un papá soltero, hay una persona que está viuda, hay una persona que no tiene su red de apoyo. Compasión. Yo la invitación que hago y en cada uno de los escenarios en los que tengo la oportunidad de participar, siempre digo, seamos un poquito compasivos. Yo me acuerdo una vez un anestesiólogo que me encontraba y él me decía, era anestesiólogo e intensivista, en la UCI yo a todo el mundo le digo que se va a morir. Con eso si se muere, pues yo ya le había avisado. Y si vive, pues quedó como un superhéroe porque pues, lo saqué. Ok. Y creo que eso fue hace como, no sé, 7 años. Y me dejó una gran lección de entender que no todas las personas somos iguales. Hay que personalizar el proceso de la atención. Cada persona vive un mundo totalmente diferente y si tenemos más médicos que nos entreguen información de manera asertiva, creo que es mucho más importante para uno. Me acuerdo de un especialista que me encontré con el proceso de mi mamá y me decía como, si su mamá fuera mi mamá, yo no la dejaría operar. Hay que hacer un proceso, ¿cierto? Hacer unas neurólisis y todo un proceso de los bloqueos y demás antes de llegar a la cirugía. Y creo que esa frase me marcó mucho porque decía, si mi mamá fuera su mamá, yo no la dejaría operar, no por el momento. Entonces creo que le atina a la compasión. Ok, Wendy, ya para acercarnos al final de este episodio, que ya has mencionado algunos, pero volvamos como a recapitular. ¿Qué consejos prácticos, qué tips le das al talento humano en salud en torno a una manera adecuada, correcta de dar una mala noticia? Uno, y sintetizando también lo que nos decían los protocolos, es buscar un espacio apropiado. Toda mala noticia tiene un impacto y la mala noticia no solamente es un cáncer o se va a morir o un VIH-Sida, no. Sí, cualquier noticia es, por ejemplo, el tema de la columna que les decía, es algo que me va a quitar la expectativa de vida, ¿sí? De pronto yo tengo un proyecto de vida y si me dicen en este momento como usted tiene una lesión en el brazo porque le dio un túnel del carpo y va a quedar sin movilidad y bueno, no sé, algo así, estoy hablando ejemplos y demás, yo digo, pues yo trabajo con las manos, ¿cierto? Para mí es una pésima noticia. Entonces, garantizar un espacio adecuado, no lo demos en el pasillo, no lo demos en el área de urgencias, trate de que la persona, por lo menos usted, la acapare en un espacio donde garantice esos niveles adecuados de escucha. ¿Sí? Entonces el espacio. Número 2, lo que les mencionaba, la escucha activa es súper importante, la comunicación asertiva, la empatía, la compasión, esas son unas recomendaciones, traten siempre de colocarse en los zapatos de la otra persona. Mucha gente dice como, pues si de pronto fuera su hijo, su mamá, su papá, ¿usted entregaría la información de esa manera? Y muchos de los profesionales que he tenido la oportunidad de charlar con ellos, no, ¿cierto? No lo entregaría así. Entonces creo que básicamente como esos aspectos. Y digo algo,
y es cuando hay esperanza hay vida, ¿sí? Y es la manera en la que yo digo las cosas, no lo que usted dice, sino cómo lo dice. Dice mi mamá, fue lo que usted me dijo, Wendy Yadira, sino cómo me lo dijo y el tonito que utiliza. Utilicémoslo y apliquémoslo con nuestros pacientes, esa manera de dar esa mala noticia. ¿Dónde podemos encontrar esos protocolos que mencionaste, Wendy? Ellos están por internet y hay el libro que les mencionaba, uno es el protocolo de Speakers, el otro es el BREAC, el otro es el ABCDE y el otro es un libro súper bueno que me estaba leyendo, se llama Cómo comunicar malas noticias en medicina. Es del año, la última edición salió como el año 2016-2018, es del doctor Gómez y él hablaba también ahí de unos parámetros orientativos y lo primero es identificar el nivel psicológico del paciente, si está acompañado, si no está acompañado, la edad también. No es lo mismo que yo le diga a un paciente de 72 años de edad como usted tiene un cáncer a que se lo diga a una persona de 17 años de edad. Entonces la edad es súper importante, la parte del cuerpo enferma también, ¿no? Entonces, si de pronto a nosotros nos dicen como tengo cáncer de seno, hay que extirpar, pues dice, bueno, es la estética y también es la parte sexual y también es la parte materna. Así que implica mucho e importa mucho esa parte. Y finalmente, su rol social, con quienes está a su alrededor. Entonces, ese es otro libro también súper bueno, recomendadísimo, que me encantó un montón y pues del cual uno puede sacar mucha información para ponerla en práctica. No para leerla solamente, para que la empecemos a poner en práctica. Wendy, pues ha sido fascinante escucharte en torno a este tema. Ya para cerrar nuestro episodio, lo mencionaste ahorita hace un par de minutos, porque los profesionales de la salud tenemos que tomar conciencia de que nuestra comunicación marca un hito en la vida de los pacientes, en su recuperación, en su salud en general, los pacientes y de su familia. Finalmente eso está dentro de la literatura, ¿no? En la revista de cirugía española dice, cuando uno tiene un trato humanizado con el paciente, va a lograr también una recuperación. Sí. La manera en la que nosotros decimos las cosas es importante. Yo vuelvo a los ejemplos, el papá de una amiga mía fue diagnosticado con leucemia y él fue al médico y el médico le dijo como, señora, a usted le quedan 2 meses de vida, váyase despidiendo. Y él fue a donde un médico de medicina alternativa y él le dijo como, podemos hacer cosas, empiece a tomar, bueno, esta cantidad de jarabes y demás, haga yoga, haga estos ejercicios, y él le creyó fielmente al médico de la medicina de terapia complementaria. Exacto. Y decía al final de todo esto como, ¿cómo es posible que cuando yo diga, cierto, cuando yo estoy diciendo información de manera empática y compasiva con esa persona que lo está sintiendo, logre una recuperación? Porque el señor logró su recuperación con él en 3 meses y él no iba al médico porque dijo, estoy haciendo todo con él, empezó a hacer ejercicio, empezó a correr, ¿sí? Él empezó a trotar, tenía unos gatitos, todo súper bonito, todo fluyó de bonita manera, pero cuando volvió al médico que le dio la primera información, recayó. Entonces, finalmente digo, sí son cosas que funcionan y la importancia es que si nosotros somos compasivos al entregar la información, al entregar esa mala noticia, creo que estamos dando buenos resultados en el proceso de recuperación. Puede que no se recupere, pero sí va a tener una calidad de vida diferente, orientada hacia la esperanza. Bueno, Wendy, pues muchísimas gracias por esta conversación que hemos sostenido. Ha sido muy agradable compartir este espacio y que nos ilustres en esto que eres experta. Yo sé en las campañas de promoción y prevención que tú haces mucho énfasis en el tema del desarrollo de la comunicación asertiva, el trabajo en equipo y bueno, como todas estas competencias no técnicas que son tan importantes para la atención en salud. Doc, a ustedes muchísimas gracias por la invitación, qué bueno volverla a ver y espero realmente que cada uno de estos elementos, de estas estrategias que dije, sirvan para algo, para mover ese corazoncito de los profesionales de la salud que están enfrentados a dar malas noticias. A ustedes, muchas gracias por elegirnos. Recuerden compartir este podcast con amigos y colegas utilizando el hashtag Yo Escucho y Comparto Saludcast. Un abrazo y hasta una próxima oportunidad. Saludcast, el podcast del talento humano en salud.